¿Qué tal, amigos? Bueno, pues ya este será seguramente el último video que les filme para esta semana, en la que me comprometí a explicarles lo que era lo a priori, ¿no? Y que obviamente pues se ha extendido cosas que de todas maneras íbamos a ver en algún otro momento en clase y que resultó pertinentes explicarlas en este momento, pues como todo lo que engloba, todo lo que se tiene que conocer para explicarlo a priori, o lo que se desprende de haber comprendido lo que es a priori. Entonces, una breve síntesis: cuando a los juicios los clasificamos por la información que nos brindan, vamos a decir que son analíticos o que son sintéticos. Cuando vamos a clasificar a los juicios por la relación que tienen con la experiencia, vamos a decir que son a priori o a posteriori. Los juicios analíticos no brindan más información en el predicado que la que ya está contenida en la sola enunciación del sujeto. Los juicios sintéticos sí brindan más información. Los juicios a priori están libres de toda experiencia, mientras que los juicios a posteriori se desprenden de la experiencia y solo se pueden comprobar a través de esa misma experiencia. Los juicios a priori se comprueban, se sostienen por sí mismos, en tanto que son necesarios y universales, y los otros requieren de comprobación, en tanto que son particulares y contingentes. Bueno, podríamos decir que si dibujáramos una tablita y entonces en la columna estuvieran los juicios por la información que nos brindan, o sea, analíticos y sintéticos, y en la fila estuviera la relación con la experiencia, o sea, a priori y a posteriori, tendríamos en los cruces determinados tipos de juicios. Cuando los analíticos se cruzan con lo a posteriori, tendríamos aquí lo que se conoce como juicios definicionales. Esa es la manera de decirlos. Es hasta por lógica. No podría ser de ninguna otra manera, en tanto que los juicios analíticos, que no son ninguna otra cosa sino explicaciones del sujeto. Nos dicen lo que el sujeto es, y por lo tanto el verbo fundamental, hasta podría decir yo único, de los juicios analíticos es el verbo ser. Obviamente hay libros enteros de juicios analíticos, o que al menos tienen pretensión de ser juicios analíticos. Les voy a mostrar uno. Pues ¿no? El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es un libro que tiene la pretensión, que tiene la intención, tal vez no consciente por parte de los miembros de la Academia, de presentar juicios analíticos. O sea, que nos digan, que nos expliquen lo que pues, los conceptos a los que están haciendo referencia son. Dice aquí, por ejemplo, metemuertos, esa es la palabra que salió, ¿no? Y entonces pone: racionista que en los teatros tenía la obligación de retirar los muebles en las mutaciones escénicas. Órale, ¿no? No tiene verbo, pero si lo volvemos juicio, pues diríamos: metemuertos es un racionista que en los teatros tenía la obligación de retirar los muebles en las mutaciones escénicas. Ese sería un juicio sintético, pero requeriría del verbo ser. Teníamos el término, tenemos el predicado, pero al volverlo a juicio, pues los unimos a través del verbo ser. Ahora bien, todos los juicios analíticos son a priori. No hay ningún otro juicio analítico más que a priori. Esto quiere decir, los juicios analíticos a posteriori no existen. ¿Sale? Los juicios analíticos a posteriori tendrían que ser conocidos como verdades reveladas. O sea, cosas que tú sabes antes de la experiencia, pero que están relacionadas con la experiencia, y que sin embargo son idénticas, universales y necesarias a la experiencia desde antes que lo sepas. O sea, serían verdades reveladas, serían profecías. ¿Sale? Entonces, en materia de lógica, pues no existen las profecías, ¿entiende?
Ya, si de verdad hay profetas, si de verdad los tienen, pues ya será harina de otro costal que tiene que ver con la fe y que tiene que ver con otro campo semántico que no es la lógica, ¿se entiende? Pero en lógica no existen las profecías. Entonces, no existen los juicios analíticos a posteriori, por lo tanto, todos los juicios analíticos son solo a priori y son por lo tanto conocidos como juicios definicionales. Los juicios, por su lado, sintéticos sí pueden ser a priori y sí pueden ser a posteriori, si hay de los dos lados, ¿sale? Entonces, cuando un juicio sintético, que a veces también van a encontrarlos con el nombre de extensivos, justamente porque la información que nos dan en el predicado es mayor que la que está contenida en el sujeto, cuando estos juicios sintéticos se encuentran con las características de lo a priori, o sea, ser universales y necesarios, esos juicios son denominados también juicios concluyentes o, como a mí me gusta decirles, como a mí me gusta llamarles, juicios legales. ¿Sale? ¿Por qué juicios legales, Lutz? ¿No? Porque están relacionados con cuestiones que tienen que ver con leyes naturales o con leyes del comportamiento. ¿Sale? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, pues piensen cuáles son los únicos juicios que nos dan más información que la que está contenida en el sujeto y que a fortiori tienen que ser necesarios y universales. Pues son aquellos que conforman la lógica, la física teórica, la matemática, la geometría y la moral. ¿Sale? Y entonces, esas 5 áreas, pues por lo que se caracterizan es porque están enunciando leyes, ¿no? Todas, las leyes de la lógica, las leyes de la física, las leyes de la matemática, las leyes de la moral y las leyes de la geometría. Entonces son juicios legales. Podría intentar argumentarse, o al menos sería digno de analizarse, si el derecho forma parte o podría formar parte también de estos juicios considerados sintéticos a priori, en tanto que va cambiando, etcétera, etcétera. Pero tal vez podríamos dedicar un video a explicar por qué la moral y el derecho son juicios sintéticos a priori y no juicios sintéticos a posteriori, ¿sale? Porque hay una manera de argumentarlo, de hecho así es, o sea, no hay ninguna duda, los juicios de la moral son sintéticos a priori, no son sintéticos a posteriori, ¿sale? Y con el derecho pasa lo mismo, en tanto que el derecho es una derivación del pensamiento moral, pero en otra dimensión y con algunas otras pequeñas características. Sin embargo, se mantiene la postura de lo a priori, o sea, son universales y necesarios. Inclusive, eso les voy a preguntar en el cuestionario. ¿Cómo podrían ustedes argumentar? Van a tener que echarle coco del por qué los juicios morales y los juicios de derecho son sintéticos a priori. Y por lo tanto están, podríamos decir, al mismo nivel que los juicios de la lógica, la matemática, la física teórica y la geometría, ¿sale? Por el otro lado, los juicios sintéticos a posteriori van a ser conocidos como juicios descriptivos o juicios de hecho, ¿sale? En inglés tiene la expresión matters of fact, o sea, cuya materia son las cuestiones de hecho, ¿no? O sea, así como cuando decimos, ay, de hecho, güey, tal cosa, ¿no? Entonces eso es cuando dicen as a matter of fact. Y son descriptivos en tanto que van a requerir invariablemente la experiencia para poder hacer señalamientos respecto de los objetos que estamos describiendo precisamente, ¿sale? Ahora, todos los demás juicios que no sean definiciones o que no sean juicios de la lógica, de la matemática, de la física teórica, de la geometría, de la moral y del derecho, todos los demás juicios son juicios sintéticos a posteriori desde la teoría de Kant. Y pues como siempre, para mi gusto tiene razón, se sostiene lo que dice, ¿no? Cualquier otra cosa que no tenga que ver con estas áreas del conocimiento previamente enunciadas, pues necesitamos de la experiencia particular y subjetiva para poder hacer cualquier tipo de enunciación que tenga pretensión de validez.
Esto es aplicabilísimo a nuestra cotidianidad, porque si entendemos esto vamos a comenzar a estar menos confiados y menos seguros de todos los prejuicios que andamos cargando y que sesgan nuestra manera de entender el mundo, ¿no? Y que nos llevan a estar de intolerantes y que nos llevan a estar de egocéntricos pensando que pues porque yo lo creo es la verdad, ¿no? La mayor parte de nuestras creencias provienen de juicios sintéticos a posteriori y por lo tanto solamente van a ser válidos para nosotros, no podemos estárselos imponiendo a todas las demás personas. Espero que estos últimos videos pues hayan sido nutritivos y que les puedan ayudar a entender cosas profundamente, sobre todo al momento de analizar tanto los textos que están leyendo para su doctorado como al momento de hacer enunciaciones en sus investigaciones, de tal suerte que puedan distinguir cuáles son juicios sintéticos a priori, que pues son los que nos encantaría a nosotros que su tesis estuviera lleno de ellos, cuáles son juicios sintéticos a posteriori y que por lo tanto sean previsores al momento de pensar que tienen la verdad solo porque lo creen o solo porque se les ocurrió o porque lo leyeron en un libro o porque alguien les contó, porque alguien les dijo o porque lo leyeron en una fuente de internet, ¿no? Como a veces llega a ocurrir, espero no en los estudiantes de doctorado, pero sí en muchas ocasiones en nuestra vida cotidiana y pues a veces en otros grados del estudio, ¿no? Pues hasta el próximo video. Surrender game.